Bienvenidos a un nuevo episodio de Restañando el Alma en el canal de Ina Urdan de YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la vejez. Hace cosa de una semana o semana y media presenté el podcast titulado Duro Final, que es una historia ocurrida entre Clint Eastwood, el actor, y Toby Keith, que es un músico de música country. Y bueno, pues yo estoy contento y feliz porque ha tenido muchísima aceptación. La verdad es que he recibido mensajes de gente que me han dejado los pelos de punta. Y bueno, pues yo creo que es un tema... Cuando yo partí, pensé y estaba dándole vueltas sobre este tema, descubrí la historia de Clint Eastwood, una de tantas, porque podría escribir y podría tener un podcast semanal con todas las cosas que uno se va enterando de la vida de Clint Eastwood, que es algo, de verdad, algo digno de investigar y de descubrir. Bueno, pero cuando estaba pensando en esto, enseguida me vino a la cabeza la vejez, ¿no? La vejez, la idea que todos tenemos de hacia dónde nos lleva la vejez, qué representa llegar a esa edad, cómo nos enfrentamos a ello, cómo vivimos todas las carencias que vamos a tener. Y siempre es eso lo que te viene a la cabeza. Pero claro, te pones a pensar y realmente, aunque Clint Eastwood, por ejemplo, hablando de su ejemplo, tuvo muchas y buenas películas, en mi opinión, mucho antes de ser viejo, cuando llegó a la vejez es cuando consiguió el Oscar. Es cuando ha hecho, yo creo que es cuando más libre se ha sentido de dirigir y actuar las historias que a él le han parecido. La vejez, aparte de tener muchas carencias, aparte de ser una época en la que hay que enfrentar el final, las enfermedades, el hecho de que el cuerpo no funcione como cuando éramos jóvenes, que cualquier cosa que tomábamos por normal en ese momento cuesta, Dios y ayuda, llevarlo a cabo. Teniendo todo eso ahí y siendo verdad y siendo parte de la realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar, también hay otra parte de la vejez que o no lo vemos, o no queremos pensarlo, o no nos gusta. Pero es que la vejez también tiene la parte de poder poner en práctica todo lo aprendido hasta ese momento. Tiene la parte de enfrentarse a la vida con carencias, con dolores, con enfermedades, pero tú sigues viviendo. Evidentemente, en los casos que son más exagerados, pues es una tortura. Pero normalmente la vejez es un proceso que va de menos a más, pero que no por ello nos tiene que hipotecar la vida, nos tiene que hipotecar el día a día, nos tiene que hipotecar la rutina. Y Clint Eastwood es uno de los mejores ejemplos que yo he podido encontrar de la gente que conozco, que me rodea. Había otro caso que también me daba para hablar de esto, que sería Stephen Hawking, el científico. Es curioso que a los dos, a Clint Eastwood y a Stephen Hawking, los haya tratado yo en el libro de Injertos y haya hablado de ellos. Es curioso, porque los dos me dan pie a digamos que a hablar sobre lo que hoy estamos tratando, que es la vejez. No os voy a dar mucha más historia. Voy a poner el podcast para que lo escuchemos y lo veamos al mismo tiempo. Y no lo veis, pero yo tengo aquí un rotulador y un cuaderno. Y voy a ir apuntando las cosas que a mí me parezcan interesantes, a ahondar en profundidad de todo lo que os cuento en Duro Final, que es el podcast que a continuación os voy a emitir. Nada, daros las gracias a todas las personas que me habéis llamado, me habéis mandado un mensaje, me habéis mandado
emails. Pues gracias a todos por vuestras opiniones, algunas a favor, otras no tanto, pero lo que sí me ha llegado y me ha llenado es saber que a casi todos os ha gustado. Estando más de acuerdo o menos de acuerdo, pero todos habéis coincidido que el podcast Restañando el Alma está mejorando, que cada vez lo hago un poquito mejor y sobre todo que cada vez llego a un poco más de todos vosotros. Con todos vosotros ahora mismo, duro final. Y al final, valga la redundancia del capítulo, vuelvo con vosotros y seguimos charlando un poco de la vejez, de Clint Eastwood, de Toby Keith y de muchas de las cosas que me hayan parecido interesantes y que necesiten de una repetición, de una nueva, de un nuevo apretón de tuerca. ¿De acuerdo? Pues nada, con todos vosotros, Clint Eastwood, Toby Keith y Restañando el Alma. Un día, el cantante de country, Toby Keith, estaba jugando al golf con Clint Eastwood. En un momento de la partida, Eastwood le dijo a Keith: «El lunes cumplo 88. Keith le preguntó: «¿Y qué vas a hacer para celebrarlo?» «Voy a ultimar los preparativos para mi próxima película. La semana que viene empiezo a grabar». Keith le preguntó a Clint Eastwood: «¿Qué es lo que te hace mantenerte en la brecha?» Y Eastwood le contestó: «Me levanto cada día y no dejo que el viejo entre en mí». Keith regresó a casa y aquel mismo día escribió una canción. Se la envió a Clint en cuanto la terminó, con la esperanza de que le gustara. Y a él le gustó. Don't let the old man in. I wanna live me some more. Can't leave it up to. Don't let the old man in. He's knocking on my door. No dejes que el viejo entre dentro de ti. I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man in. Many moons I have lived. My body's withered and worn. Ask yourself, how would you be if you didn't know the day you were born? Try to love. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Restañando el Alma. And stay close to your friends. Un podcast lleno de emociones y creado desde la libertad. Don't let the old man in. Como habéis podido ver, hoy el programa ha empezado de una manera distinta, y es que el tema de hoy para mí es realmente muy especial. La vejez. A cualquier persona que le hablemos de la vejez, inmediatamente generará una mueca en la cara de desaprobación, o quizás internamente sienta una profunda tristeza y hasta incluso miedo. Pero creo que es importante que veamos a la vejez tal cual es y sin adornos ni tampoco tristezas y penas añadidas. Hoy con todos nosotros, para hablar de la vejez, contaremos con la ayuda de Clint Eastwood y Toby Keith. La vejez es algo que a mí me ha apasionado desde siempre. Cuando yo era niño, yo nunca conocí a mis abuelos, solamente conocí a mis abuelas, y las dos abuelas no eran exactamente lo que uno entiende
por una persona mayor o una persona vieja. Las dos eran muy mayores, las dos por fuera tenían absolutamente un estilo y una imagen de abuelas, de personas mayores, de viejas, pero en realidad luego la vida que llevaban no era de vieja. Mi abuela, por parte de padre, vivía con nosotros y era, bueno, la gran salvaguarda de casa cuando mi madre faltaba. Era la que preparaba la comida, era la que en la medida de lo posible nos cuidaba y también era la persona que cuidaba de su hijo pequeño que vivía en el piso de abajo. La abuela, por parte de mi madre, vivía en el caserío, en Goiás, y trabajaba exactamente igual como cualquier otro miembro de la familia, alimentando todo el ganado, los cerdos, los conejos, las gallinas, etcétera, etcétera. Con lo cual, la imagen que yo tenía de mis dos abuelas, es decir, la única imagen que yo tenía física y práctica de lo que era la vejez, no respondía exactamente a lo que todos hoy entendemos por una persona vieja. Recuerdo cuando yo tenía alrededor de 7 u 8 años, escuchar una cinta de Félix Rodríguez de la Fuente, la persona que tanto me habréis oído ya hablar de ella. Era una cinta de Joe Plaid, como ya explico en mi libro de Injertos, en uno de los capítulos dedicados al amigo de los animales, al doctor Félix Rodríguez de la Fuente, y en esa cinta hablaba sobre los leones. Explicaba pues todo lo que tenía que ver con la vida diaria, rutinaria de un león y de una manada de leones en plena sabana africana. La cosa es que casi al final de la cinta, según ya la estábamos terminando, Félix hablaba de cuál es el final de los leones y decía lo siguiente: los cachorrillos estarán en la tribu como individuos juveniles tratados maravillosamente hasta los 2 años. A los 2 años les empezará a salir la melena, ese bigote que se esboza en algunos de vosotros, y cuando tengan ya 2 y medio o 3, tendrán que defender su puesto en el clan leonino. Serán amigos de otros machos y formarán parte de esa sociedad de guerreros que tiene la misión de defender al grupo. Su final será muy triste. Cuando los dientes se les muevan, cuando ya no puedan competir por alcanzar ese pedazo de carne en las piezas abatidas, llevarán una triste vida en solitario. Tendrán que alimentarse como carroñeros de los restos que les dejen las hienas. Y una buena noche les devorarán las hienas. Como ya habéis escuchado, Félix era, digamos que, bastante duro con lo que hablaba de la vejez, el final de los leones, cómo iba a terminar su reinado. Y bueno, yo me acuerdo que con aquellos 7 u 8 años, a mí me chocó muchísimo ese pasaje de Félix en esas cintas. Me dejó muy contrariado porque yo había descubierto a unos animales fantásticos, unos animales que serían, mi sueño conocerlos, ¿no? El poder, la fuerza, la dificultad de llegar a ser verdaderamente el rey león, verdaderamente un animal capaz de poder superar todas sus dificultades y poder reinar como guerrero de una sabana mítica, soñada, y que a mí me dejaba los dientes largos y con las ganas de poder viajar a Kenia o a Tanzania en algún momento de mi vida. Pues bien, pues aquel pasaje tan triste, además contado con tanta crudeza, cosa que a mí me gustó, porque yo no sé por qué a los niños, cuando los mayores les hablamos, parece que les hablamos a los tontos. Los niños no son tontos. Es más, los niños a veces tienen muchísima más capacidad que nosotros mismos de asumir, de abrazar y de recoger ideas tan duras y tan, contrarias a la vida como la vejez y como el final, como la muerte. Por ello, esas frases, esa idea de Félix, ese escenario que me montó con sus palabras y con mi imaginación, pues yo os voy a decir la verdad, fue terrible. A mí me desanimó. Pero yo caí en la cuenta y dije,
mis abuelas son viejas. Mis abuelas las dos están como esos leones que se les han movido los dientes y que ya no pueden ejercer su derecho a la tierra como lo hacían cuando eran jóvenes. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué Félix me dibujaba un panorama tan oscuro y tan negro, tan sin ilusión y sin esperanza? ¿Y por qué mis abuelas parecía que no se habían enterado de eso y que de alguna manera continuaban con su vida como si tuvieran 40, 50, 60 años? E incluso en el mundo de los leones, os podría decir que en muchas de mis charlas que suelo mantener con Jorge Alessanco, que para mí es ahora mismo el rey del África Indómita, pues en muchas de esas charlas hay un nombre que nos viene una y otra vez. Es Morani. Morani es un león mayor ya, viejo, pero igual que sucedió con mis abuelas, y yo encontraba una incoherencia en lo que decía Félix y lo que vivían mis abuelas. Del mismo modo, hoy en día, hablando con Jorge Alessanco, que para mí es amigo, hermano y el rey del África Indómita, hablábamos de Morani. Morani es el rey león que ahora mismo manda en la manada que tan maravillosamente guarda y protege Jorge. Una manada que le ha aceptado, que le ha dado su amistad, su confianza y que más o menos le tratan como a un rey león más, gracias a cómo es Jorge, porque al final en esto no existen trucos ni existen libros ni manuales que te permitan llegar a la esencia de un animal, sino que solo desde la verdad, desde la confianza y desde una esencia salvaje y pura se puede llegar a conquistar el corazón de unos animales. Pues bien, esta manada que regenta Jorge está ahora mismo comandada por Morani y su hijo, que fueron capaces de expulsar del territorio a los machos dominantes anteriormente de esta misma manada. Y claro, Morani, estoy convencido que ya se le han movido los dientes. Es más, hay un colmillo que le falta. Es un león enorme. Tiene un vigor y una fuerza extraordinarias. Pero es un león muy mayor. Evidentemente va con otro león que es su hijo y que le da la frescura y la juventud. Pero cuando se trata de la naturaleza, cuando se trata de la vida salvaje, no vale con que tu compañero sea poderoso o fuerte para estar a la altura. Uno tiene que estar a la altura. ¿Cómo hace Morani para poder reclamar su sitio, su espacio aún en la vida de los leones de este planeta? ¿Cómo lo hace? ¿Qué diferencia hay entre Morani y los demás? Yo creo que es lo mismo que el ser humano. Creo que el ser humano también hay personas que siguen reclamando su espacio en este planeta aún después de haber pasado muchas décadas, muchas lunas, muchos años, y siguen en la lucha, siguen en la pelea, siguen en la batalla con la vida y con ellos mismos. Y lo mismo le ocurre a Morani, y lo mismo le ocurrirá a tantos y tantos leones, a tantos y tantos animales. Ahora mismo me viene a la cabeza una historia de otro monarca, de otro rey, del rey de la península ibérica, de los animales de la península ibérica, Ignacio Arróspide, un naturalista de los que yo no he conocido en mi vida. No conocí a Félix Rodríguez de la Fuente y eso me mata, pero conocí a su amigo, conocí a Pascual y doy gracias al universo, a Dios, al destino, por haber conocido a Jorge Alessanco y haber conocido a Ignacio Arróspide. Estos dos hacen que mi dolor por no haber conocido a Félix sea mucho menor, porque gracias a ellos estoy conociendo mucho de lo que Félix dejó aquí en una impronta imborrable. Pues hay muchas historias de Ignacio Arróspide, sobre todo una muy especial que algún día os contaré, que hablan exactamente de esto,
de los animales como individuo, como algo singular, de la diferencia entre los que luchan y los que se rinden, los que pelean y los que paran, los que inconscientemente siguen en la batalla y los que conscientemente dejan de caminar. Y digo inconsciente y conscientemente porque también en los seres humanos creo que es igual. Hay una fuerza inconsciente que por mucho que tengas enfermedades, por mucho que estés en una cama, por mucho que estés desahuciado, inconscientemente hay algo que te empuja a continuar, que te empuja a seguir. Y conscientemente también las personas, después de muchas batallas, después de muchas derrotas, después de muchos palos, hay mucha gente que conscientemente deja de luchar. Hay muchos animales que conscientemente dejan de enfrentarse a las tormentas, a los enemigos, a la falta de comida, al frío, y fallecen. Ahí está, yo creo que la gran diferencia entre la vejez anciana y la vejez guerrera. Y ahí empezó mi primera investigación en torno a la vejez, en torno a la muerte, y cómo la gente experimentaba la vejez de manera tan diferente. ¿Por qué existía eso? No os he explicado que esas primeras palabras que yo he pronunciado en la introducción del capítulo es una breve historia que Toby Keith nos contó en un canal de YouTube que tiene sobre una canción que es la que habéis escuchado y que a mí me encanta, me parece una canción preciosa, que él escribió, bueno, pues debido a que un día estaba jugando como ya he explicado, con Clint Eastwood al golf. Son amigos, Clint Eastwood y Toby Keith. Y Clint Eastwood le dijo, pues lo que ya os he dicho, ¿no? El lunes iba a cumplir 88 años. De esto ya hace, yo creo que ya igual unos 5 o 6 años de esta historia, porque Clint Eastwood yo creo que ronda ya 93, 94 años. Y bueno, pues el cantante de country se quedó alucinado, ¿no? Es decir, una persona de 88 años dice, oye, el lunes cumple 88, y le pregunta el otro, bueno, ¿y qué vas a hacer para celebrarlo? Y dice, no, voy a ir a ver los últimos detalles y las preparaciones para una nueva película que voy a grabar la semana siguiente. Claro, a ti una persona de 88 años te dice eso y de repente dices, oye, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿tú cómo haces para continuar en la pelea, para continuar en la batalla, para no ser viejo? Que es lo que le estaba preguntando. ¿Cómo coño haces para no ser viejo? Y Clint Eastwood le respondió, hombre, yo me levanto cada día y no dejo que el viejo entre en mí. Many months I have lived, my body's withered and worn. Ask yourself how would you be if you didn't know the day you were born. Try to love on your wife and stay close. Claro, una cosa es que te digan eso y otra cosa es que entiendas lo que quieres decir. Pero realmente lo que sucedió es que al día siguiente Toby Keith empezó a componer un tema porque no podía quitarse la idea de lo que le había dicho Clint Eastwood de la cabeza. Supongo que Toby Keith también estaba pensando en su vejez. Estaría pensando en cómo iba a ser su vejez, cómo iba a gestionar todas las circunstancias que se dan en torno a uno mismo para concatenarlas, para unirlas y hacer que el camino a la vejez y a la muerte fuese lo más parecido a lo que había tenido a lo largo de su vida. Y entonces se le ocurrió esta canción que habéis escuchado, que es Don't Let the Old Man In, que lo que significa, hombre, literalmente es no dejes que el viejo entre. Pero que yo diría, no te rindas. Para mí lo que Clint Eastwood quiere decir con esto es no te rindas, no dejes que la rendición entre en ti. No dejes que el pesimismo entre en ti, no dejes que las dificultades te puedan. No te dejes llevar por la pena, por la nostalgia, por la miseria, por la incapacidad que muchas veces se siente cuando uno es viejo y sigue en la pelea, de la manera que sea.
pero sigue. Yo creo que es eso lo que quiere decir. Toby Keith compuso la canción y se la mandó a Clint Eastwood, con la esperanza de que a Clint Eastwood le gustara. Tanto le gustó a Clint Eastwood que la utilizó como el tema principal de su película La Mula. ¿La habéis visto, La Mula? Os la recomiendo. No ya por la trama que os podáis encontrar, sino por lo que hay detrás de lo que se muestra y detrás de lo que se enseña. Ahí Clint Eastwood está traduciendo su frase de la misma forma que el otro lo hizo en música, él lo estaba haciendo en película, como tantas y tantas veces lo ha hecho Clint Eastwood. Si hay una persona de la que yo he podido aprender infinidad de cosas en sus películas, ese es Clint Eastwood, tanto como director como actor. Pero, ¿por qué Clint Eastwood lleva una vejez como la que lleva? Ahora mismo supera los 90 años. Y hace poco leí en una noticia que estaba preparando lo que iba a ser su última película, porque él ya decía que se iba a retirar del mundo del cine. Yo leí esa noticia y me impactó. Es como perder también otro trocito más, ¿no?, de lo que a uno le ha acompañado a lo largo de su vida, y de repente, pues Clint Eastwood para mí no es un actor, no es un director. Clint Eastwood es, no sé, una representación, un espejo donde mirarme, son muchas cosas para mí Clint Eastwood. Yo creo que uno tiene que saber traducir lo que los demás hacen para luego valorarlo en su justa medida. Yo sé que Clint Eastwood siempre ha dado la imagen del tío duro, el tío fuerte, el tío invencible, pero para nada. O sea, si tú ves sus películas, yo tiraría por sitios muchísimo más diferentes, ¿no? Para nada lo que se piensa y la imagen que se da. Pero bueno, ya sé que el público es libre de analizar las cosas como le da la gana. Yo voy a intentar en este capítulo explicaros qué es lo que yo he aprendido de Clint Eastwood, cómo creo que es la vejez de Clint Eastwood y cómo podemos adaptar eso a nuestros propios casos, sabiendo que cada uno tiene el suyo propio y que se tiene que adaptar a las circunstancias que lo rodea. Y cada vez más, porque la vejez es lo malo que tiene, que tenemos que adaptarnos sí o sí a lo que verdaderamente tenemos. A ver, yo, antes que nada, yo creo que hay que decir que la vejez es una etapa natural de la vida, como lo es el nacimiento, como lo es la adolescencia, como lo es la madurez. Está la vejez. Al final, las personas que llegan a ella han recorrido varias etapas en la vida y como colofón a esas etapas, como final al recorrido en este mundo, en esta vida, en este planeta, pues les queda la vejez. Y como tal, yo creo que hay que aceptarlo y hay que vivir en ella. En mi caso, por ejemplo, aunque no me había dado cuenta de ello, yo he vivido la vejez a lo largo de toda mi vida. Desde niño, desde adolescente, desde joven, desde adulto, he vivido siempre en una más o menos vejez permanente. ¿Por qué? Pues porque mi salud, debido a mi enfermedad, no ha sido todo lo deseable que pudiera ser. He tenido dificultades y problemas a los que he tenido que enfrentarme, que la gente se suele enfrentar cuando es viejo, y creo que conozco muy bien la vejez, aunque conozco la vejez física, no la emocional. Y es que para mí en este mundo hay dos vejeces. Una es la física, la de las enfermedades, la de las imposibilidades, la de la resta constante, ¿vale? No se puede correr igual, no se puede saltar igual, no se puede andar igual, no se puede pensar igual. Es decir, vamos poco a poco, a partir de un cierto tope, vamos bajando. Hombre, hay caminos hacia abajo y hay caminos hacia abajo. Hay gente que baja muy despacito, con lo cual estira todo lo que puede su vida sin rozar eso que se llama vejez. Y hay otros que bajan mucho más deprisa, bajan mucho más rápidamente, y entonces la vejez llega mucho antes. Pero todo eso que estamos hablando es una vejez física. Es un proceso, la vejez es un proceso gradual. Que yo digo, yo pienso que comenzaría alrededor de los 60. Y ya luego puede continuar lo que cada uno le dé la vida. Algunos varias décadas, otros años. Y hay algunos
como Clint Eastwood, que incluso después de varias décadas todavía no ha rozado la verdadera vejez. ¿Por qué? Por muchos motivos y muchas razones. Pero claro, siempre estamos hablando desde el punto de vista físico. La pérdida de fuerza muscular, la pérdida de masa ósea, la disminución de la agudeza visual y auditiva. Y evidentemente una mayor probabilidad de sufrir enfermedades, sean temporales o crónicas. La diabetes, la hipertensión, el cáncer, el Alzheimer, muchas enfermedades que con la vejez te tocan más boletos para que puedas experimentarlos y vivirlos, ¿no? Y bueno, pues ese es el camino que suele llevar una persona normal cuando a partir de los 60 pues comienza el declive más acusado y comienzan los grandes cambios para peor. Por eso digo yo que a lo largo de mi vida yo he vivido una vejez física pues casi constante. Porque, bueno, pues, ha habido muchas operaciones, muchas fracturas, muchas enfermedades que debido a esa enfermedad ósea se van acoplando y se van añadiendo. Y bueno, pues siempre ha habido esa guerra, ¿no?, constante. También tengo que decir la verdad. No es lo mismo que todo eso lo vivas de joven, cuando el saco de la esperanza y de la ilusión lo tienes lleno y cualquier enfermedad, en cuanto te da un poquito de descanso, desaparece de tu mente y tú ya vas a por tus sueños, a por tus retos, a por lo que tú quieres, que vivir todo eso cuando uno ya tiene 60, 70, 80 años, ha perdido mucha gente, ha perdido muchísimas circunstancias de lo que era su vida normal y entras en un bucle de desilusión, de falta de esperanza, falta de motivación. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, todo eso que yo también os estoy poniendo un poco como cuando Félix me hablaba de los leones y de su vejez, que os estoy poniendo un poco de manera muy oscura, también os tengo que decir que si queremos retrasar todo eso lo máximo posible, también es posible hacerlo. A ver, Clint Eastwood tiene razón en que la vejez no debe ser vista como un obstáculo para seguir disfrutando de la vida. En que hay que ser activos, en que hay que hacer cosas. Y que, aunque tengamos cambios físicos y mentales, muchas personas que son viejas pueden continuar con entusiasmo, cumpliendo sus metas. Es que eso es así. De hecho, hay muchas actividades que pueden ser beneficiosas para la salud física y emocional de los mayores, como el ejercicio, como la lectura, la socialización, la práctica de hobbies, el llevar a cabo un trabajo, el seguir siendo parte práctica, parte útil de esta sociedad. Todo eso es algo que nos motiva y que nos empuja a levantarnos de la cama. Como dice Clint Eastwood, no hay que dejar entrar al viejo dentro. El viejo no es nadie más que tus nostalgias, tus tristezas, tus penas y esa digamos, tentación de quedarte en la cama, de no hacer nada, de aunque te levantes, quedarte como una piedra en una esquina del salón, viviendo en tu cabeza momentos pasados y pensando que ya no vales para nada y que lo mejor que te puede pasar es que llegue la parca, que llegue la muerte y te lleve con ella. Eso es lo que Clint Eastwood quería decir con esta frase, ¿no? Al final, enfrentarte a la vejez es enfrentarte a tus propios miedos. Es enfrentarte al que habrá después. Porque el ser humano también es así de estúpido y de idiota y piensa que cuando es joven no puede morir, pero que cuando es viejo la muerte le va a venir de un día para otro. Y entonces empieza el miedo del que habrá después. ¿Para qué es esta vida? ¿Qué he hecho yo a lo largo de toda mi vida? ¿Lo que he hecho ha servido para algo? ¿No ha servido para nada? ¿Cómo ha pasado la vida tan rápido? ¿Con qué motivo he vivido lo que he vivido? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué van a hacer los que vienen detrás mío? Son tantas preguntas y ninguna buena que lo más normal es que te den ganas de no levantarte de la cama. Y cuando digo de no levantarte de la cama, es no levantarte de la cama
significa muchas cosas. Quedarte en la cama, vivir apartado de la sociedad, sentarte en un rincón y no ser parte, fundamental o parte activa en la vida de los que te rodean, rendirte, dejar de hacer camino. Todo eso significaría que te entre el viejo dentro. Y Clint Eastwood lo que ha conseguido es que gracias a lo que le rodea, a lo que ha vivido y sobre todo a que piensa que con más de 90 años uno puede hacer películas, enfrentarse a todo y a todos y seguir dándole caña a su cuerpo físico y emocional. Porque para algunas personas continuar trabajando, continuar manteniéndose activo, es una forma de mantener su sentido de propósito y evitar caer en la rutina. Recuerdo a mi padre cuando se jubiló, tuvo que dejar el camión, pero dejar el camión no implicó hacerse viejo de golpe. Y mentalmente mi padre sustituyó el volante, el freno y el acelerador por la azada, el motor para romper la tierra y el agua. Y se centró en generarnos verdura, hortalizas y pollo para toda la familia. Eso le mantuvo vivo. Eso le daba una obligación por la que pelear. Y sobre todo, le cargaba de una obligación para continuar luchando por su familia, que es lo que había hecho toda la vida. Es tan sencillo como eso. Después, eso no te asegura que no te venga ninguna enfermedad, que no caigas en una depresión, que tu vida de repente no se convierta en un infierno. Nadie dice que no. A veces las circunstancias que vienen, nos atrapan y nos degüellan. Y nada se puede hacer en contra. Pero mientras eso no ocurra, uno no puede dejarse llevar por la apatía. Uno no puede dejarse llevar por el pensamiento de decir, no sirvo para nada, no valgo para nada. A ver cuándo nos entra en la cabeza de una puñetera vez que nuestro valor, nuestro verdadero valor, no está en las piernas, no está en los brazos, no está en la espalda, está en la mente, está en el corazón y está en las entrañas. I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man in. Yo no sé cuántos años tendría cuando yo conocí a Clint Eastwood por primera vez. No sé, serían 10 años. Por ahí, no creo que serían muchos más. Y ya desde la primera vez que le vi, para mí Clint Eastwood fue algo muy distinto. Hasta entonces, para mí el gran héroe cowboy era John Wayne. John Wayne era todo lo que yo creía que una persona tenía que ser. Poderosa, fuerte, siempre pensando en no hacer daño a los demás, no dejándose vencer por nadie y sabiéndose valer por sí mismo. Eso era para mí el adalid del hombre, del ser humano, a lo que teníamos que aspirar todos de una u otra manera. Cuando aparece Clint Eastwood es una persona mucho más normal. Y digo mucho más normal porque cuando yo conozco a Clint Eastwood y empiezo a ver sus películas y empiezo a ver que entre sus registros hay algo que casi siempre se repite. Sea un policía de San Francisco, un cowboy de los años 1880, o incluso, no sé, un militar de vuelta de todo y sabedor de la realidad de los comerrabos que existen hoy en día, como diría él, hay algo que se les repite en todos los personajes. Y es que esa persona generalmente ha vivido en sus carnes la decepción, la derrota, el abuso, la violación de sus derechos, el dolor,
la soledad, la nostalgia. Y con todo eso, en su interior, en lugar de convertirse en una imagen de lo que no quiere, de lo que le ha matado por dentro, de eso que le ha destruido, lo que hace es utilizar todo eso, volcarlo en conseguir hacer justicia, conseguir intentar cambiar el mundo y sobre todo conseguir ayudar a gente que como él no tienen nadie que les ayuden. Y eso entró dentro de mí como una daga, como un cuchillo. Si hay algo que a mí me remueve, si hay algo que a mí me hunde y me destroza por dentro, es la injusticia. La injusticia que viven algunos a manos de otros que se creen con el poder de hacer y deshacer lo que les dé la gana. Y esa gente que se creen con ese poder generalmente cuentan con el beneplácito de los poderosos, porque los poderosos necesitan a esa gente para seguir siendo más poderosos. Y contra todo eso es muy difícil pelear, es muy difícil luchar. Por eso Clint Eastwood aparece en todas sus películas, incluso en las películas que no son bélicas, que no tienen violencia, incluso en esas películas aparece como ese adalid, ese personaje oscuro, ese personaje que no viene del buenismo, que no viene de las personas que nunca fallan, que no viene de las personas y de los personajes perfectos, pero que a la postre, al final, funcionan como ellos, funcionan como la herramienta y el arma definitiva para hacer justicia y para poner a cada uno en su sitio. Eso es lo que más me fascina de Clint Eastwood. No voy a entrar a analizar el talento de una persona que a mí me parece impresionante. Me parece de la última figura de Hollywood. El día que Clint Eastwood nos deje, se acabará el glamour, se acabará las personas con absoluto talento, se acabará, no sé, es que se acabará todo un mundo. Se acabará todo un mundo. Clint Eastwood es alguien que ha podido romper su verdadero cliché. ¿Quién puede romper hoy en día su cliché? ¿Quién puede romper lo que muestra a los demás, lo que los demás entienden de uno, y de repente lo rompes, creas otro y la gente te cree? ¿Quién es capaz de hacer eso? Nadie. Generalmente todos los que han tenido éxito tienen un personaje tipo, un tipo de películas en los que tienen mucha cabida, pero cuando los pasas a otro registro, no se hallan, no se encuentran, no se sienten cómodos, no saben experimentar ni actuar en ese tipo de situaciones. Clint Eastwood ha hecho eso 1000 veces. 1000 veces. Ha cambiado registros. Cuando decían que era un hombre inexpresivo, ha hecho películas absolutamente expresivas. Cuando decían que era una persona que no era capaz de transmitir si no llevaba una pistola en el sobaco, de repente te hace películas que no tienen nada que ver con eso y transmite. Y llega, y rompe la pantalla y entra dentro de ti. Ese es Clint Eastwood, del que yo he aprendido verdaderas maravillas, que me ha formado, que me ha llenado, que me ha alimentado, que me ha construido. Y todo eso se lo debo a él. Lo contaba en mi libro Injertos. Clint Eastwood es uno de los capítulos de ese libro. Y allí podréis entender muchísimo mejor de lo que os estoy contando ahora, porque allí me puedo explayar más, de cuántas cosas me ha dado Clint Eastwood a mí, de cuántas cosas se pueden entender a través de la obra de este hombre si somos capaces de romper lo que se ve y rascar un poquito en su interior, ver un poquito más allá. No es solamente una persona con una pistola en el cinto. ¿De dónde viene esa pistola? ¿Qué es capaz de hacer con ella? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cuál es la oscuridad que lleva dentro? ¿Llevamos todos oscuridad o somos perfectos? Clint Eastwood es, para mí, una figura real, una figura pues como las que te puedes encontrar en la calle. Porque todos llevamos oscuridad. Todos llevamos decepciones, carencias, disgustos, tristezas, penas, dolores, angustias.
querencias. Todos tenemos vacíos, soledades, nostalgias. Unos con todo eso se queman, se quedan contaminados y arruinan a los demás. Y otros lo viven interiormente, lo experimentan dentro de sí mismos y son capaces de continuar hacia adelante sin quemar a los demás, sin contaminar a los demás, sin hundir la vida a los demás. Hay tantos de los primeros y tan pocos de los segundos. Hay tantos que teniendo un mínimo poder se convierten en dictadores, se convierten en personas odiosas, que para no sentir que tu llama es mayor que la de ellos, te la tapan, te la tiran, te la rompen, le echan agua. Y les da igual tu situación. Puedes estar en silla de ruedas, tener cáncer, que te falten los brazos, que se haya muerto toda tu familia, que te hayas quedado en la indigencia, les da igual. Porque su puta miseria es tan triste, están tan vacíos, que lo único que buscan es matar a los demás para quedarse ellos vivos. Es hundir a los demás para que ellos parezcan que están muy arriba, sentados en un taburete de mierda. Y así va la vida. Y así va este planeta. Así va nuestra sociedad. Por eso personajes como Clint Eastwood a mí me llenan tanto. Me dan tanta fuerza, tanta energía. Me crean tanta luz dentro de mí. Porque gestionan de una manera que a mí me parece milagrosa. Porque son capaces de coger la mierda como lo coge la huerta de mi padre y convertirla en tomates que saben maravillosamente bien. Eso es lo que ha hecho Clint Eastwood toda la vida. Coger mierda, darle la vuelta y conseguir crear luz en los demás. Y eso se llama magia. Y haberte pasado toda la vida haciendo eso y llegar a tu punto final y ver cuántas luces has encendido, cuántas personas han cambiado gracias a ti, cuántas personas se han inspirado en lo que tú haces, es el verdadero premio. Ese es el verdadero premio de esta vida. Ni el dinero, ni la fama, ni todas las cosas que tengas. Esa es la razón que yo entiendo por la que merece la pena vivir en este puñetero planeta. Eso es lo que me motiva a mí. Eso es lo que me hace pensar que quizás haya ciertas cosas que yo esté haciendo bien. Quizás haya ciertas cosas que me hagan parecerme más aún a Clint Eastwood. Cuando Clint Eastwood presenta sus papeles, yo me siento muy identificado en él, porque siento esa oscuridad en mí, porque siento ese dolor, esa soledad, esa nostalgia, esa rabia interior, la siento. E intento que todo eso lo pueda volcar en esos pequeños y pequeñas y pequeñes hijos de puta que pululan por ahí, que se creen que son alguien y son miserables, son pequeños peones que no sirven para nada, que están al cargo de 4 mangarranes que tampoco son nadie, pero son los que les dirigen, y que en lugar de utilizar esa oscuridad que ellos tienen dentro para hacer que la vida de los demás sea mejor, lo que hacen es autoalimentar su vanidad, autoalimentar su egocentrismo y hundir a cualquiera que se acerque, aunque sea para ayudarles a ellos. No quieren que se les ayuden, no quieren que nadie aparezca que les iguale o que les supere, porque son unos acomplejados de mierda. Y esa gente es la que contamina la sociedad. Y después, los demás, a veces nos dejamos llevar por eso mismo, y hay algunos que no dejándose llevar, consiguen convertir todo eso en luz y alimento para los demás. Por eso Clint Eastwood es para mí tan importante. Por eso estas últimas películas que está haciendo son para mí tan importantes. Porque son el reflejo de toda una vida y de mucho aprendido a lo largo de ella. Hay una cosa curiosa que también contaba en el libro de Injertos, y es que si yo me cierro los ojos y empiezo a imaginar todos los personajes que ha hecho Clint Eastwood a lo largo de su extensa carrera, me da la sensación
que del primero al último podría ser la descripción de una misma persona que va creciendo a lo largo del tiempo. Si vosotros cogéis las películas del El bueno, el feo y el malo, ese podría ser un Clint Eastwood joven. Si tú coges, por ejemplo, la película de Josie Wells, El fuera de la ley, podría ser un Clint Eastwood que de joven ha pasado a adulto. Pero podría ser el mismo personaje, con más carga oscura, con más vivencias, con más insatisfacciones, decepciones, frustraciones, pero podría ser el mismo del bueno y el feo y el malo. El bueno, el feo y el malo. Qué manía de meterle la I. Podría ser el mismo. Si recorremos un poco más hacia adelante, y si ese Josie Wells creciese y continuase en el tiempo, podría ser el jinete pálido. ¿Podría o no podría? Yo creo que sí. Yo creo que Josie Wells podría convertirse en el jinete pálido y ser el mismo Josie Wells y ser el mismo del bueno, el feo y el malo. Y si empujamos más la vida y le hacemos llegar a la vejez, el Clint Eastwood, el papel de William Money, el Clint Eastwood de Sin Perdón, podría ser perfectamente el del jinete pálido en sus últimos días de vida, que a su vez podría ser Josie Wells, que a su vez podría ser el del bueno, el feo y el malo. Y eso pasa con todos los personajes de su carrera. Si fuésemos hilando fino, desde el primero hasta el último, podrían ser el mismo, pero con los cambios acordes de la edad, con los cambios que la vida te da y te obliga. Y eso también me parece mágico, porque al final, un actor lo que me tiene que vender es verdad, y lo que me tiene que vender es realidad, y lo que tiene que vender es algo tan bueno que yo me lo crea. Y no hay nada mejor para creerte algo que sea verdad. Luego, mucho de Clint Eastwood está en cada personaje que ha recreado en sus diferentes películas. Y desde luego, todos esos personajes, de una u otra manera, a mí me han enseñado mucho a defenderme, a comportarme, a respetar a los demás, a intentar no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Y desde luego, me han llevado a quererme y a gustarme tal cual soy, con mi oscuridad y mi luz. Y sobre todo, con la traducción, con la, digamos, con el proceso, con la gestión de lo bueno y lo malo, resultando en lo que soy. Eso me ha ayudado mucho Clint Eastwood. Y hoy, que después de escuchar y darme cuenta que puede ser la última película que yo pueda ver del maestro de maestros, aunque me dé pena, aunque empiece a sentir nostalgia, aunque me gustaría que Clint me acompañara durante toda mi vida y que nunca le faltara de nada, tengo que aceptar que puede que él no se vea para poder hacer más películas. Seguramente Clint Eastwood, tal y como dice en esa frase, encontrará la manera para que el viejo no entre dentro de él. Desde luego, durante estos 90 y tantos años lo ha conseguido, y creo que si yo soy capaz de hacer y conseguir lo mismo que él, en cuanto a esa parte emocional y a sentir que el viejo no entra dentro de ti, habrá sido una gran batalla vencida a la vida y una gran batalla vencida al destino. Buscar maneras de sentirse vivo. Intentar crearte obligaciones para continuar en la pelea. Dar la vida por los demás y intentar también mejorar en la medida de lo posible la vivencia de los demás es algo que uno puede usar para escapar de la tenaza de la vejez. La vejez puede ser maravillosa y una puta mierda a la vez. No es que sea decisión nuestra únicamente el que sea de una u otra manera, pero sí que es cierto que cada uno de nosotros podemos hacer mucho para que sea de una manera y no de otra. Bueno, pues este capítulo, que a mí me parece fundamental e importantísimo, ha sido parido en mi mente al oír
que Clint Eastwood iba a dejar de hacer películas. La primera idea que me vino a mí cuando escuché eso, pues os podéis imaginar que es la tristeza, es la decepción, la frustración de que alguien como él deje esta vida pública y me deje un poquito huérfano delante de muchas cosas que vendrán con el tiempo. Pero también es verdad que queda para siempre lo que él ha hecho durante tantos y tantos y tantos años. Y cuando me haga falta alguna respuesta, cuando me haga falta encontrar la manera de continuar en la vida sin dejar que el viejo entre en mí, me quedará toda esa pléyade de películas y de momentos gloriosos de Clint Eastwood y de todos los personajes a los que ha dado vida. Yo solo os puedo decir que cada uno tiene que encontrar su manera para continuar adelante. Cada uno tiene que encontrar su forma de vida, su forma de existencia que le permita poder vencer a lo que enfrenta y poder disfrutar de lo que experimenta. Pero una cosa está clara, da igual la ecuación, da igual la fórmula, da igual la manera. Lo que no da igual es tu deseo de enfrentarlo todo, tu deseo de continuar, tu deseo de seguir vivo. Y ese deseo no muere mientras tú no te dejas morir, mientras tú no te dejas rendir, mientras tú no te bajas del caballo. Bajarte del caballo es algo muy simbólico, pero desde luego es algo muy poderoso. Si sigues a caballo, aunque te tiren, sigues en la pelea. Eso es fundamental, la pelea. Tienes que seguir en el combate, tienes que seguir la guerra hasta el final. Te lo dice Clint Eastwood en esta canción que dice así. No dejes entrar al viejo. Quisiera vivir un poco más. No puedo dejárselo a él. No puedo rendirme. Está tocando mi puerta. Y supe desde siempre que esto iba a terminar, que algún día acabaría. Párate y sal fuera. No dejes que entre el viejo en ti. He vivido tantas lunas que mi cuerpo está desgastado y roto. Pregúntate, ¿cuántos años tendrías si no supieras el día en que naciste? Intenta amar a tu esposa y quédate cerca de tus amigos. Brinda cada puesta de sol con vino. No dejes que el viejo entre en ti. Esto no es solamente una cuenta atrás física, esto es también una cuenta atrás, digamos, de alguna manera en el estatus, en la forma de plantearte ante los demás. Hasta ahora Clint Eastwood era un director y actor de prestigio, de mucho éxito, y en el momento de que dejas de hacer películas ya no eres el mismo. Ya pasas a ser, pues normalmente un viejo. Normalmente alguien que está enfadado, que está quemado con el mundo, que tiene sus momentos en los que habla grande para con los demás, tiene una filosofía de vida, digamos, construida a lo largo de 91, 92, 93 años, pero en general eres entre comillas, una escoria de la sociedad. No nos vamos ahora a extrañar de decir lo que hay. Entonces, hasta ahora, mientras has sido el director de cine, has sido una persona valorada, admirada y seguida.
Ya veremos a partir de ahora qué es lo que ocurre. Pero normalmente, generalmente, la gente mayor no es una gente que los demás quieran estar con él o de alguna manera le den su valor en la sociedad. Vivimos en una sociedad en que lo viejo estorba, en que solo vale lo nuevo, solo vale lo inmediato, solo vale el ya. Y todo lo demás sobra. Nos parece un coñazo, nos parece una pérdida de tiempo, nos parece hasta, digamos, un malgastar fuerzas y energía. Y bueno, pues este pensamiento tiene su parte buena y su parte mala, pero desde luego arrinconar a la gente mayor, no hacerles caso, no tomarles en consideración y hacer como que son gente que están ahí pero que es un coñazo, que no sirven para nada, no es, en realidad no es justo, pero aparte de que no sea justo, perdemos un gran valor de nuestro mundo. Perdemos una gran parte de nosotros mismos. Nosotros venimos de alguien. Ese alguien viene de otro alguien. Y cada vez que alguien llega al final de su vida, hay un bagaje, hay digamos, una mochila de cosas buenas y cosas malas que uno lleva en esa mochila dentro. Si somos capaces de aceptar que esa mochila merece la pena y que nos haría mucho bien mirar dentro y, digamos, de alguna manera empaparnos de lo que allí viene, venceríamos mucho, ganaríamos más y quizás hasta podríamos darle algo de sentido a lo que estamos viviendo. Decía Toby Keith y decía Clint Eastwood que no hay que dejar al viejo entrar en ti. Y es cierto, yo creo que, como he dicho antes, claro, una cosa es que te lo digan, otra cosa es que lo entiendas. Cuando Clint habla de que no dejes entrar al viejo en ti, la idea que yo me hago de esa frase, de esa filosofía de vida, es que uno no puede dejarse sucumbir, dejarse vencer por la comodidad, por lo que el cuerpo te pide, por lo que las circunstancias te obligan, por lo que las emociones te reproducen dentro de ti. Ser viejo, llegar a ser viejo, significa soledad, significa haber perdido a mucha gente que tenías al lado, significa perder el trabajo, significa perder una gran parte de tu vida y quedarte con lo que resta, más problemas, enfermedades, dolores, angustias, carencias, vacíos, ausencias. Claro, ese es el viejo. Cada mañana cuando te despiertas, tú tienes las sensaciones buenas y malas del día anterior, de tu vida anterior, porque cada mañana es un nuevo principio. Y a ese principio no le puedes acarrear, no le puedes añadir más agujeros de los que ya traes, porque si no estás perdido. En la carrera de la vida hay un tiempo, cada uno el nuestro. Venimos como los yogures, con una caducidad. Hasta llegar a esa caducidad vas a tener que vivir, vas a tener que sentir, vas a tener que soñar, vas a tener que experimentar y hacer todo eso es complicado y es difícil. La vida no es fácil, la vida no es algo sencillo, aunque tengas mucho dinero. El tener mucho dinero, es como el tener comida. Yo estoy convencido que si yo mañana me levanto por la mañana y digo que me siento mal, que no estoy bien, que mierda es todo esto, que estoy en un agujero, que no hay manera de salir jamás de él, seguramente si eso me escucha una persona que vive en algún país africano, indio
o de donde sea, me da igual, porque el hambre se puede pasar en el Congo y se puede pasar en la esquina 57 de Nueva York. Si una persona que de verdad está pasando hambre me escucha y me ve diciendo eso mientras me como un plato de lentejas con chorizo y con morcilla y un buen trozo de pan y un vaso de vino, me va a decir que estoy loco, que tengo un problema psicológico, pero que no es la tristeza ni la angustia, sino que es que no sé valorar lo que tengo al lado, no sé valorar el mundo en el que vivo. Y es que los problemas son algo muy subjetivo y depende mucho del tipo de vida que has tenido, depende mucho de las experiencias que has vivido y sobre todo depende mucho de la actitud que tomes ante la vida. Por eso nos quiere decir Clint Eastwood que si dejas entrar a la angustia, a la pena, a las carencias, a el aburrimiento, a la falta de proyectos en tu vida, si dejas entrar todo eso y dejas que te domine, estás acabado. Lo que te queda de vida hasta tu, digamos, caducidad va a ser un infierno, va a ser un martirio. Evidentemente yo estoy convencidísimo de que Clint Eastwood tiene carencias, se siente solo, se siente angustiado, porque tú tampoco sabes cómo va a ser tu día a día en la vejez. Hoy te duele la espalda, mañana te duele un brazo, al siguiente no te quieres levantar de la cama, al siguiente de repente echas de menos a alguien, no sabes muy bien por qué. Es una sucesión de hechos que te restan ilusión, te restan fuerza y te restan esperanza. Si tú dejas que el viejo entre en ti, si tú dejas que todas esas cosas que están ahí, que son verdad, que es realidad, si tú dejas que todo eso te domine y haga de ti una persona, digamos, vencida, estás acabado. Y cada vez ese círculo va a ser un círculo vicioso del que va a ser más complicado salir cuanto más tiempo lleves en ello. No podemos dejar jugar a la vida con nosotros. A veces es imposible hacerlo. A veces uno no le puede dar la vuelta. A veces ya has vivido anteriormente tantas guerras que una más, y dura, que es esta de la vejez, ya puede contigo. Ya no tienes ganas de seguir adelante. Pero para no llegar ahí, para que esas ganas siempre estén ahí, sigue el consejo de Clint Eastwood y escucha la canción de Toby Keith. No dejes que el viejo entre en ti. No dejes que tu oscuridad poco a poco te vaya dominando. Es importantísimo todos los días pelear, aunque sea un poquito, contra todo eso. E inundar de un poco de luz lo que te rodea. No sé, puede ser, en el caso de Clint Eastwood, el trabajo, la familia, los amigos. Pero, como decía antes, no penséis que por tener dinero, Clint Eastwood lo tiene más fácil. El dinero es como las lentejas. Yo tengo las lentejas. Y hay alguien que me está mirando y dice, este tío está loco. Clint Eastwood tiene el dinero. Y yo, que estoy ahora en el lugar de ese alguien que está en la 7ª avenida de Nueva York pasando hambre, digo, joder, ¿cómo puede estar Clint Eastwood quejándose del viejo, de las carencias, de lo que ya no tiene, de la soledad, teniendo la pasta que tiene? Y como haría yo con el hombre del Congo o el de Nueva York, él, Clint Eastwood, haría conmigo y me diría, es que el dinero es una cosa a la que te acostumbras. Y el dinero es un elemento que te permite vivir con más comodidad, que te permite darte unos caprichos y te permite tener una situación, digamos que privilegiada en cuanto a estatus social y lo que el estatus social te ofrece. Pero las verdaderas... lo que mueve el mundo, lo que de verdad importa,
no se puede comprar con dinero, ni con lentejas, ni con nada. Contra eso estamos todos desarmados. Y sí es cierto, es mejor enfrentarte a eso con mucho dinero que con poco dinero. Sí, pero no te soluciona el problema. No hace que lo viejo no entre en ti. El dinero no cierra la puerta. Las lentejas no cierran la puerta. El hambre no cierra la puerta. Pero fijaos, muchas veces el hambre da un motivo para seguir adelante. Fijaos en eso, porque es curioso y podría llevarnos a hablar muchísimo de eso. Pero a veces el hambre, lo que te falta, lo que no tienes, es un impulso para lograr algo, para hacer algo, para subirte al caballo del proyecto que sea y dirigirlo hacia algún punto. A veces tener mucho es justo lo que abre la puerta al viejo. De otras cosas que me han parecido también interesantes es que Toby Keith habló con Clint Eastwood y al día siguiente ya estaba escribiendo la canción. ¿A qué os suena todo esto? A nosotros que nos seguís en Sentimientos de Cristal, en Agalir, ¿a qué os suena? Yo os lo voy a decir, o por lo menos mi interpretación. A que cuesta mucho componer una canción cuando no tienes nada que decir. Pero cuando algo te remueve, cuando algo llega a ti y explota dentro de ti, seguramente porque tú también te estás haciendo infinitas preguntas sobre cómo va a ser tu vejez, cómo te vas a enfrentar a hacerte mayor de verdad. Cuando tú tienes 40, 50, incluso 60 años, todavía no has probado lo que es hacerse mayor de verdad. Cuando tú estás en esa horquilla, es más frecuente que te preguntes qué va a pasar, a dónde vas, cómo vas a lidiar con todo eso. ¿Qué va a pasar cuando tú estés igual que te has visto a tu abuela, a tu abuelo, a tus padres? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Vas a estar a la altura de ellos? Cuando tú llegas a ese punto y de repente llega alguien a ti que hace de maestro tuyo y te suelta esa frase, y no solo la frase, porque lo que uno dice está muy bien, pero lo que uno hace es lo que de verdad remueve en los demás. Cuando tú ves que Clint Eastwood con 88 años sigue en la brecha como si tuviera 41, eso le removió a Toby Keith. Y en cuanto te remueven, si tú estás preparado para componer, para escribir, para interpretar, fluye y sale. Por eso al día siguiente, Toby Keith ya estaba escribiendo esta canción tan preciosa que a mí me parece alucinante. Me parece una canción que incluso si no sabes el idioma, aunque no lo conozcas, ya la canción misma, las palabras, la sonoridad de todo, te llena por dentro. Es una canción para mí brutal de Toby Keith. Y le ha salido cuando algo le ha removido por dentro. Y entonces las cosas salen de verdad, como si estuvieras cagando. Sale todo a la vez. Tú puedes estarte un mes intentando sacar una canción y no lo consigues. Un poema, no lo consigues. De repente llega alguien que da en la tecla adecuada y en un día tú vas y sacas esta maravilla. Os animo a que aprendáis, a que entrenéis vuestra forma de escribir. Los que saben escribir, sabemos todo el mundo. Vuestra forma de interpretar la música, el que sepa tocar un instrumento. Vuestra forma de pintar, el que pinte. De verdad, id haciendo pequeños pasos, pequeñas pruebas, pequeñas historias. Os va a ayudar mucho, mucho. Y cuando algo remueva, cuando algo de verdad llegue a vosotros, veréis que os va a salir de verdad, aunque suene mal, como un mondongo de mierda. Va a salir todo a la vez, ¡boom! Y vais a alucinar. Y vais a sentir el descanso
de quien saca lo que lleva dentro. Eso no va a solucionar el problema. Eso no va a, digamos, hacer que cambies de visión y que de repente la vida sea maravillosa. Pero sí te va a aligerar el camino. Sí que te va a preparar mejor para lo que viene. Y vas a ir, como se suele decir, haciendo camino de mejor manera. Importante lo que os digo, tomadlo en cuenta. Merece mucho la pena. Y os lo digo porque yo lo he probado, no porque alguien me lo ha dicho. Hace 10 años, bueno, yo conocí a Gurchane hace 12 años. Y aprendí que ella escribía para sacar lo que llevaba dentro. Y yo que toda mi vida me había pasado con el deseo y el anhelo de haber aprendido a tocar un instrumento para poder volcar todo lo que yo sentía dentro, porque lo sentía con muchísima intensidad. Yo siento las emociones y los sentimientos con una intensidad fuera de lo normal. Cuando no puedes sacar eso, es como si te quedaras con 80.000 voltios dentro de tu cuerpo y no lo puedes sacar. Y necesitas tocar una puerta o un banco o un trozo de hierro para que esa energía fluya. Bueno, pues es algo parecido. Cuando tú aprendes poquito a poco, porque eso se aprende pasito a pasito. Y además es todo como muy inconsciente, es como si lo llevaras dentro, pero tienes que practicarlo para que eso fluya. Cuando consigues hacer eso, escribir, en mi caso, en caso de otros, interpretar, tocar un instrumento, componer, que también es escribir, se convierte en algo maravilloso y necesario. Y ahí viene la droga de la creación. El crear algo que no existe. Es droga pura, os lo advierto. Y una vez que crucéis esa barrera, no la vais a poder volver a cruzar para atrás. Este es un camino que no tiene vuelta, solamente ida. Y yo os aconsejo y os recomiendo que empecéis a recorrerlo, porque los grandes beneficiados vamos a ser nosotros, que vamos a recibir lo que hacéis, pero sobre todo vosotros, que vais a empezar a pertenecer a vuestro propio mundo y a crearlo de una manera distinta y mejor. Y bueno, ya hay una cosa, cuando hablo de que Clint Eastwood se retira y de que puede ser que bueno, pues que todo esto pues ya termine, es una persona, es para mí un ídolo, un maestro, muchas cosas, ¿no? Que termine y se vaya, evidentemente pasa al álbum de lo que tuve y ya no tengo. Pero también os voy a decir una cosa, yo estaba dándole vueltas, ¿no? Y decía, joder, ¿por qué se retira? Que siga. El Gran Torino yo no lo veo tan mala película. Es más, veo que es una de las mejores de Clint Eastwood. $1 Million Baby tampoco veo que sea una mala película. Es muy buena película. Y Mula, que es, claro, es que la canción de Toby Keith es la banda sonora de esa película, muy a diferencia de personas que bueno, ya os comento, no sé si los que me sigáis ya habréis visto que es curioso, es que es más que curioso que a la semana y media de haber presentado yo el podcast, hay, bueno, un columnista en el diario El Correo que habla de lo mismo, exactamente de la misma historia, de la historia de la canción de Don't Let the Old Man In. Entonces, bueno, a mí me ha resultado curioso, ¿no? El hecho de que, bueno, pues de que utilice esa historia, que es casualidad o causalidad, mejor dicho, que a la semana y media pues él esté haciendo esa columna, ¿no? Yo he leído la columna y, bueno, él se centra más en lo psicológico y, bueno, tiene su opinión. Y ahí es donde dice que no hay cosas en Mula que no las entiende muy bien, que una persona de 89, 90 años no puede despertar en una mujer de 50 el deseo de hombre, ¿no? De cosa que a mí no entiendo esa frase, no la entiendo, pero bueno, allá el que piensa así. Yo tengo más que
más que práctica en eso y yo sé perfectamente que cualquiera puede despertar el interés de otra persona, sea de tu sexo o del sexo opuesto. No hay ningún problema, o sea, eso... Y a mí esta película pues me gusta. Me gusta porque da la imagen de... hace héroe a los viejos. Hace héroe a la gente que ya no sube a caballo con presteza, ni conduce el coche como si fuera, no sé, el mejor conductor de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es una persona normal que está haciendo frente a muchas circunstancias y que como persona mayor tiene un mérito que te cagas a hacer lo que hace en la película. Y me parece que es una película redonda, muy redonda. Quizás la historia no me llene como el Gran Torino o no tenga esos visos de un guión brutal o de una interpretación excelente, pero a mí se me parece una película muy buena y una película que nos demuestra que a cualquier edad uno puede vivir aventuras, uno puede vivir la vida, uno puede seguir con el camino de su vida y bueno, que la vida termina cuando termina. No cuando uno deja de caminar, o no cuando uno no puede mover el brazo, o no cuando uno tiene 90 años. La vida termina cuando termina. Y hasta que termine, si todo va dentro de lo normal, tienes la oportunidad de seguir viviéndola. Vívela. Deja de quejarte porque tengas 90 años, 80 años, 75 años. Vívela, porque merece mucho la pena y porque, vuelvo a repetir, las aventuras están ahí. Solo tenemos que pasar y recogerlas. Y cuando os decía que cuando estaba dándole vueltas a que Clint iba a dejar de grabar películas, me vino una frase a la cabeza de una de las películas de Clint Eastwood en las que la repetía constantemente en la película. Un hombre debe conocer sus limitaciones. Y eso también es muy, muy importante en la vida. Un hombre debe conocer sus limitaciones y debe saber hasta dónde puede y hasta dónde no puede. Sea porque no puede físicamente, sea porque emocionalmente no puede, sea porque le apetece o sea porque le da igual. Pero uno tiene que saber hasta dónde meterse. Y es muy importante eso. Y luego un apunte que quiero hacer, que hablo de Jorge Alessanco. Jorge Alessanco también forma parte de este podcast porque, estuve hablando con él de Morani, del león mayor, el león viejo, que se le han movido los dientes y tanto que se le han movido porque hay un colmillo que le falta. Hay un colmillo que no tiene y sigue siendo rey león de una gran manada. Bueno, pues, hablando de Jorge Alessanco, si queréis seguir las aventuras de sus leones, de sus animales africanos y de sus viajes por África y, bueno, de toda esa magia del continente negro, que sepáis que todos los sábados a las 6 de la tarde y en la 2 emiten un capítulo de los documentales que va haciendo Jorge en su querida Masai Mara, en Kenia. Y bueno, pues si de verdad queréis saber y experimentar y disfrutar de cosas de animales, os aseguro que en ese programa, en esos documentales, vais a quedar saciados de todo lo que vais a ver, conocer y aprender. Un saludo, Jorge, y ya sabes que seguimos en el camino, seguimos en la batalla, y gracias por todo lo que me ayudas y por todo lo que me das. Y por último, un apunte que me hizo un amigo mío, un gran amigo mío, y que yo quiero compartir con vosotros. En el podcast yo os digo que hay una cosa que me puede, que no soporto, que no aguanto, que es la injusticia. Y ese amigo, mi amigo John, me dijo: Iñaki, eso no es exacto, porque la injusticia, lo que tú entiendes por injusticia, es algo muy subjetivo. Lo que tú entiendes por injusticia puede que otra persona no lo entienda como tal. Luego tú no soportas algo que te parece injusto, pero no la injusticia, porque la injusticia es algo que para cada persona tiene un principio y un final. Y estoy de acuerdo. Le he dado muchas vueltas,
sobre qué es lo que yo no soporto de lo que yo llamo injusticia y he llegado a una conclusión. Y además estoy convencido de que eso es así. No soporto el abuso de poder. No soporto que alguien abuse de otra persona menos poderosa. Yo, cuando dos gallos se pelean, allá se las compongan, porque son dos gallos, cada uno tiene sus elementos, su experiencia, y bueno, te enfrentas y del enfrentamiento surge el resultado. Cuando un animal, una persona, se enfrenta a otras a sabiendas de que esa otra es mucho más débil, eso no lo soporto. Y el abuso de poder, el hacerte el machito o la hembrita, habría que decir también, porque esto del abuso de poder no es una cuestión de dar tortas, es una cuestión de que vas a una ventanilla y te tratan mal, es una cuestión de que vas donde alguien que ha hecho una locura al volante y encima cuando le dices algo, encima se te pone a gritar como si tuviera la razón. Todas esas cosas a mí me sacan de quicio. Llegas donde uno que está robando y en vez de robarle a un tío de 1,90 le roba a una viejecita que tiene la cadera como la tiene, le da el tirón y la tira al suelo. Yo ahí os aseguro que se me va el friki, o sea, no, si lo pillo, o sea, es que, pero no solamente físicamente, en lo emocional, en todo, absolutamente en todo. El abuso de poder a mí me puede. Y si hay algo que me gusta de las películas de Clint Eastwood, es que ese abuso de poder siempre es castigado. Y eso es lo que me gusta de esa idea de lo que supongo que de lo que a Clint le gustaría que fuese la vida del ser humano. Y ese abuso de poder es el que a mí me saca de quicio. Y quería dejarlo porque, claro, quería decíroslo porque, claro, os digo la injusticia, y evidentemente, como dice John, la injusticia es algo que fluctúa mucho. Para mi madre la injusticia es una cosa, para John es otra, para vosotros es otra y para mí es otra. Por eso he querido definirlo más y concretarlo en el abuso de poder. Es algo que no soporto. No soporto. Y nada más, pues me despido ya de todos vosotros. Agradeceros a todos y cada uno de vosotros que paséis por este canal de YouTube para volver a escuchar el podcast y compartir conmigo vuestras reflexiones. Y nada, pues en breve estaremos otra vez aquí. Espero que con un tema que os interese. Ya lo tengo en la cabeza, ya lo estoy perfilando y ya os digo que en breve, cuanto pueda, en cuanto mis circunstancias y todo lo que confluye en mi vida me permita hacerlo, lo haré y os lo traeré cuanto antes para que juntos podamos seguir hablando de temas y compartiendo ideas y emociones. Buscad la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Espero que tengáis un buen fin de semana y nada, pronto nos vemos. Muchísimas gracias y hasta pronto desde vuestro canal de YouTube Ina Urdan, al que por supuesto os invito que os suscribáis, que le deis like al programa si os ha gustado y nada, volveremos a vernos cuanto antes. Un abrazo y gracias.